Antonio Millán Puelles, Fundamentos de Filosofía. Primera parte: el ente lógico. Capítulo 4: el concepto. Punto 1. Concepto formal y concepto objetivo. Los últimos elementos en que se resuelve la estructura lógica son los conceptos. Con estos se constituyen los juicios, y de juicios está hecho el raciocinio. Todo artificio o sistema científico, y lo mismo acontece en el pensamiento ordinario, es, en último término, por tanto, una ordenación o complexión de conceptos. Con la palabra concepto se trata, pues, de designar aquí al factor más sencillo de cuantos intervienen en el pensamiento y en la ciencia. Si pienso, por ejemplo, que este papel es blanco, los conceptos de blanco y de papel son los dos elementos, es decir, los dos simples factores, de que consta mi juicio. El acto de concebir o simple aprehensión no afirma ni niega nada, se limita a tomar nota de algo, sin aventurarse a enjuiciarlo. Mediante él me represento el papel o pienso en lo blanco, pero sin afirmar que tal papel sea blanco o que este color sea el de tal papel. Sin afirmarlo, pero también sin negarlo. La simple aprehensión es puramente representativa y enteramente neutral. Por eso carece de sentido preguntarse si es verdadera o falsa una simple aprehensión. Concebir, el papel, o, lo blanco, no es más que abrir la mente a aquella cosa o a esta cualidad, poner el entendimiento ante ella, pero no dirimir si un objeto determinado es papel o no lo es. Ni si es blanco o de otro color. Esta modesta operación intelectual tiene un objeto mínimo. Lo aprendido en la simple aprehensión era considerado por Aristóteles como algo indivisible, y por ello llamaba al acto de captarlo. 54. Intelección de los indivisibles. 55. Si simplemente me represento, el papel, o, lo blanco, cada uno de estos objetos aprendidos constituye en mi mente una indivisible unidad. Esto no significa que los objetos de la simple aprehensión hayan de carecer siempre de estructura. El concepto de hombre, como animal racional, tiene una estructura, que se manifiesta al definirlo según esas dos notas. En general, toda definición expone o manifiesta una estructura conceptual. E inversamente, solo pueden ser objeto de definición los conceptos que tienen una estructura interna, por lo cual las puras formas simples no pueden ser propiamente definidas. 56. Pero el concepto que tiene una estructura o complejidad no es la suma de varios conceptos. En el concepto, hombre, las notas de animal y racional no funcionan como otros tantos conceptos, sino como aspectos o momentos de una misma estructura unitaria. Se trata solamente, y a la vez, de aquel animal que es racional o de aquel ser racional que es animal. En cambio, el hecho mismo de la simple aprehensión es siempre enteramente simple, carece de toda complejidad. Una cosa, efectivamente, es el acto de la simple aprehensión y otra lo que en ella se aprehende. El acto de la simple aprehensión es un hecho psíquico que, o se produce enteramente, o no se produce de ninguna manera. Concebir solo, animal, o solo, racional, no es concebir, hombre. Y si éste es verdaderamente pensado, el acto por el cual se le piensa es simple y único. Para lo subjetivo del acto de concebir reservamos la denominación de concepto formal, mientras que a lo que en ese acto resulta aprendido lo designaremos con el nombre de concepto objetivo. 57. Es instructiva en este sentido la ambigüedad que posee el término concebir. En una acepción muy literal y estricta, lo que concibe la mente es lo puramente subjetivo de esta operación, el concepto formal. Esto es lo que el entendimiento efectivamente verifica. Pero, de hecho, cuando decimos que algo es mentalmente concebido, no tratamos de significar la misma dimensión interna del concebir, sino lo que a través de ella se ofrece a nuestra mente, el concepto objetivo. Y así como este último no es físicamente producido, concebido, por el entendimiento, tampoco el concepto formal es objetivamente pensado. No es lo subjetivo de mi acto de pensar, sino el hombre a que éste se refiere, lo que me represento cuando pienso en el hombre. El concepto formal es algo real en el sujeto pensante, algo de él. El concepto objetivo, por el contrario, se opone como tal al sujeto que lo concibe, es lo que en la simple aprehensión se halla frente a él, objectum, y de este modo le es ajeno. Por eso, varios sujetos pueden tener un mismo concepto objetivo, pero cada cual tiene el respectivo concepto formal. Si, por ejemplo, 4 hombres piensan en el concepto árbol, habrá un solo concepto objetivo, el del árbol,
y 4 conceptos formales. La naturaleza del concepto formal y su conexión con el resto del acontecer psíquico es objeto de la psicología. La lógica, en cambio, se ocupa con el concepto objetivo. Esta última afirmación solo es rigurosa si se añade que la lógica formal estudia los conceptos objetivos en tanto que conceptos, en la medida en que se aplica a estudiar sus propiedades lógicas. La consideración de las propiedades reales del árbol no es una consideración lógica. El estudio del hombre en cuanto ser real tampoco es un menester de lógico en cuanto tal, etc. Lo que a la lógica importa no son las cosas reales en sí mismas, sino, según se estableció oportunamente, en cuanto conocidas o mentalmente revestidas de unas propiedades irreales, a las que hemos denominado precisamente lógicas. La lógica del concepto es la teoría de las propiedades irreales que las cosas adquieren al ser objeto de la simple aprehensión. ¿De qué atributos puramente mentales se revisten las cosas cuando se hacen objeto de un concepto formal? Tal es el tema de la teoría lógica del concepto objetivo.